diría el gordo de Karina? ¿Qué diría el gordo de los audios de Españolo? De las puteadas del gordo Dan a juez metiendo en el medio a su hija discapacitada. De eso tengo alguna idea porque me acuerdo mi primera nota, el día que yo, ¿cómo se dice? Arranqué mi carrera en la tele, fue con una nota que no se aleja tanto de esto porque tiene un poco que ver con el robo en discapacidad. Esa nota se refería a un obispo que manejaba un centro de discapacitados en Luján. Era el obispo de la Basílica de Luján, Oñenovich, me acuerdo. La nota era de Andrés Clipam. El gordo me había mandado a preguntarle por la plata que le faltaba a los chicos que en ese momento vivían en un centro de día en situaciones desagradables, inhumanas. Yo me metí en la Basílica de Luján y lo corrí porque cuando él terminó la misa se iba, obviamente, como todos los obispos. Y su sotana color violeta de obispo, cuando yo le pregunté por la plata de los discapacitados de su centro, él me dijo, usted es un cachivache, un mamarracho. Usted es un payaso más del circo de ese gordo. Cuando la nata lo vio, dijo, estuviste muy bien, muy bien. Y eso fue realmente impresionante para mí. Fue un temblor, ¿no? Ese día me sentí más periodista que nunca. Yo creo que tenía 23. ¿Qué diría de Cristina presa? También de eso me puedo dar una idea, porque me acuerdo cuando en el estudio contó que Menem había ido preso en una prisión domiciliaria, ¿se acuerdan? Ahí fue cuando con un bonete y un champagne en la mano lo sacudió, lo descorchó, nos lo tiró a nosotros los periodistas que éramos Tenenbaum, Slotoviada, quien les habla, Berbisky, y caían serpentinas del techo con música. Estábamos en América 2, era detrás de las noticias el programa, y lo celebró. Lo celebró porque cuántas investigaciones había hecho sobre los Menem de la otra generación, la nata. ¿Cuántas veces había contado que no le cerraba el blanco que presentaban en sus declaraciones juradas y que además tenían sobreprecios en los salarios o los sueldos, saberes que les pagaban a sus ministros? No le llamaba la atención. ¿Qué diría ahora sobre estos Menem, la nata? ¿Qué diría sobre Lule? ¿Qué diría sobre Martín? Sobre el gimnasio, sobre los tubos de Martín, sobre sus visitas a todas las provincias con Karina, que luego terminaron en una derrota para la Libertad Avanza. ¿Qué diría el gordo de la mesa política que se armó post derrota electoral? Esta también me parece que la sé, porque le encantaba repetir esta frase de Perón, ¿no? Que tiene bastante sentido común y que dice que si querés solucionar un problema tenés que nombrar un responsable, ¿no? Esto que nadie quiere hacer en política. Pero si querés no solucionarlo, tenés que armar una comisión. Esto siempre lo repetía el gordo cuando se armaban las comisiones en las distintas áreas del gobierno que no funcionan. ¿Qué diría del Garraham, de la UBA, de los 380 lucas de haberes para los jubilados? ¿Qué diría de la semana posterior a las elecciones? Cuando el gobierno puso primera, avanzó sobre los gobernadores con quienes suponíamos que iba a acordar, vetando la ley de ATNs, avanzó contra el Garraham. Digo, la semana siguiente en la que el gobierno no escuchó lo que la gente le quiso decir, ¿no? No subestimemos el 30% que obtuvo el gobierno, pero ¿qué escuchó el gobierno de lo que la gente le dijo? El presidente llamó al gordo Dan, pero no llamó a juez. ¿Qué diría el gordo de escucharlo a juez llorando? Luis Juez llorando en Radio Mitre esta semana. Lo entrevistó Bonelli en el horario que ocuparía la nata. La mañana de Radio Mitre, creo que se llama. Llorando, decía que necesitaba que alguien le pida perdón por haber hablado así de su hija que tiene parálisis cerebral. Mierda.
un senador de la Nación, una semana después de que el gobierno haya sido derrotado en las urnas, un aliado del gobierno que fue insultado por un streamer cercano al gobierno, militante del gobierno, a quien el presidente llamó, posterior a las elecciones, un aliado, no fue llamado por el presidente ni por nadie del gobierno para que le digan: le dijimos al gordo Dan que se fue a la mierda cuando dijo que vos te tiraste un polvo, tuviste una hija discapacitada y ahora pretendés que todos paguemos por sus terapias. Se habría enojado, me parece bastante, el gordo. Miren, mañana van a cumplirse 3 meses de que me viva acá dentro en este estudio. Mandé a retapizar todos los sillones quemados y a cambiar esta mesa para ver si podemos cambiar un poquito el panorama que tanto me hace acordar a ese día. Y durante los 3 meses que yo no estuve, me cuentan los chicos cada cosa que yo no sé si me están boludeando, creo que no. Me contaron que venía un pajarito, ¿dónde era? ¿Acá o allá? ¿Acá? Todos me señalan acá. Hay 2 y después hay 3 personas allá atrás que las puede mostrar Hechizo, que dicen: mostrá cuando, porque si no parece que yo me invento las cosas. Allá estaba el pajarito, en esa parte de la ventana, y picaba el vidrio, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué pájaro era? Un cardenal, creo. Un cardenal. ¿Un cardenal? Todos dicen un cardenal. Estoy casi seguro. Dice Alejo que viene casi todos los días, que casi todos los días venía ese pájaro a picotear acá, pero que cuando vine de estar internada no vino más. Y digo yo que cuando estaba recontra boluda con toda la analgesia que recibía en la terapia intensiva, soñé que la Nata me había mandado a hacer una nota a la terapia intensiva para redimirse un poco de todas las boludeces que dijeron cuando estaba internado, antes de morir. Contar un poco qué es la experiencia de recibir fentanilo, de recibir ketamina durante un montón de tiempo en tu cuerpo. Capaz que fue verdad que me mandó a hacer esa nota, yo qué sé. Son cosas inexplicables, las junto con otras cosas que también son inexplicables. Unas son de la política, otras son de la vida, de las cosas que nos cuesta superar. Pero, sin lugar a dudas, lo que me pasa, y creo que nos pasa a todos, es que en estos 10 meses que hace que el gordo no está, nos falta una voz que organice el quilombo en el que vivimos. Alguien que diga lo original, lo que no fue pensado. Un tipo que con sentido común te espabile la cabeza. Ese que se metía con el que nadie se animaba a meterse. Ese que no te aburría en la radio, que te hacía reír, que te hacía pensar, que te hacía enojarte. Ese que en la tele te hipnotizaba durante 15 o 20 minutos, aún en los momentos en los que tenía muy poca capacidad pulmonar para hablar y un pucho en la mano. Ese que eligió como editorial muchas veces hablar de sus hijas o de su papá o de su mamá, que toda la vida vio postrada en una cama. Ese, mi maestro, nuestro maestro, a quien le dedicamos este programa, que surgió a partir de su muerte y se llama La Oveja Negra Escuela La Nata, ese Jorge La Nata, que hoy cumpliría 65 años y a quien todos los días de estos 10 meses extrañamos, al menos nosotros. Feliz cumpleaños, gordo. Empieza La Oveja Negra. Bueno, y en este Oveja Negra les vamos a contar el lado B de las elecciones, les vamos a contar a su vez cómo pasamos del triángulo del poder al rectángulo de la mesa. También eso se los va a contar Daniel Seifert con mucha información propia. También Franco Maceo estuvo investigando un poquito qué pasa ahora con el bingo de Escobar. Recordemos que los intendentes del PJ o del
Patria Avanza, Fuerza Fuerza Patria. Patria, La que Sara- sea. Sarasasa, La que sea. PJ, están fortalecidos después de la elección y esto hace que se abra una intriga en relación a si van a seguir avanzando a pesar del freno de la justicia con el bingo de Escobar que rechazan los vecinos. ¿Qué pasa con una empresa que tiene la suerte de tener una tras otra, licitaciones para el gobierno nacional y ganarlas todas? Qué loco, ¿no? Son muy buenos, parece. O son contrataciones directas. ¿O qué son? De eso vamos a hablar en un ratito también con Franco Maceo. ¿Y me estoy olvidando de algo? Nada más. De nada más, me dicen aquí, por la cucaracha. Señores, arrancamos con Seifert, el número 1 de... No, El, no, no. el número 2 de este triángulo de poder. Claro. Viste que estuvimos aprendiendo geometría con el gobierno Sí, nacional, sí. mucho tiempo aprendiendo que era un triángulo isósceles, un equilátero que cambiaba de forma, que era de hierro, que era de goma. Bueno, nada, pasó la historia del Pasó, triángulo. llegamos a la comisión, a la vieja comisión. Viste, es verdad. mesa de Lo que decías diálogo. del gordo es verdad. Siempre viste que se dice, hagamos un comité para que nada cambie. Bueno, así Y se fue. juntó un montón de veces la comisión. Yo lo Y veía a viste que Franco salir, yo digo, ay Dios, qué embole de tener este hombre de ir a de comisión Están en en comisión. reunionismo, Sí. hubo varias, hubo por lo menos 3. Sí. Pero te quiero contar un poquito. Primero te voy a presentar el tema porque es del triángulo a la mesa. Aquí tenemos nuestra composición. El triángulo sigue siendo el triángulo. Nadie tocó el triángulo, siguen estando Santiago Caputo y Karina Milei. Pero tenemos un poco de cómo fue. ¿Qué cambios hubo en el poder? Y usamos el concepto de, ya que quieren hablar de mesa, no sé por qué se habla de mesa, medio de modé armar una mesa, pero bueno, les pinta armar Tal una cual, es mesa. re Acá noventas. tenemos, de hecho, la foto oficial de la mesa larga. Tiene un detalle que es Oscura. oscura, obviamente, oscura. La parte más oscura de la de Santiago Caputo es una casualidad. Pero si vos mirás, hay un detalle que es muy interesante. Si vos agarrás y cortás la mesa por la mitad, tomando de eje al presidente Milei, tenés de un lado Karina, el poder de Karina, ¿no? Tenés a Karina, a Martín Menem, que salió ignífugo de toda esta situación, todo el mundo pedía medio Yo no sé. que pague el pato de la boda a Martín Menem. Viste que sigue estaba en estando. el fondo en el fondo del palco y el presidente apenas. Apenas un mimito. Pero bueno, sí. que Karina lo haya sentado al lado Sí, de ella. es un respaldo importante. Y del otro lado, el No. otro hombre de Karina, Sí. ministro también, vocero presidencial, Manuel Adorni. Manuel Adorni. Y del otro lado, resto del mundo sería. ¿Viste? Resto del mundo. ¿Viste como los partidos del campeón con el resto del mundo? Bueno, las Me incorporaciones. gustaría ponerles como un globito, viste que estoy pensando. Claro. Mirá la cara de Patricia ¿Quién Bullrich. me dijo? Es tipo, bueno, boca. ¿en qué quilombo me metí? Así Sí. como diciendo que ¿Por pase. qué voy de senadora? ¿Por qué cambió otra vez de partido? Patricia- Franco como diciendo, dale, que ya me Bueno, morfé 800 mesas. Me toca, estoy cansado. dice. Toca. La cara de estoy Toca la cansado. mesa, dice Franco. Y después, Supuestamente, y bueno, y Santiago Caputo, que no le conocemos mucho la voz. pero perdona, ¿puedo decir algo estúpido? Podés decir lo que Me quieras, gusta, es tu me programa. gusta Santiago Caputo. Es fachero, Es Santiago muy Caputo. bonito. Es como raro fotogénicamente. Sí, a veces sale muy horrible bien y a veces sale muy raro. lindo. No, para ser un especialista en redes es como que le falta Sí, filtro, y, pero bueno. y medio rari porque capaz que lo ves en persona es un desastre. No, porque- dicen que es fachero, la gente que lo ha tratado dice que... Pues, perdón, que es fachero. un desliz. Pero bueno, no, está bien, está perfecto. Aquí todas las voces. Todas las boludeces las puedo decir yo, señores, como en todos los streamings. Se nos ocurrió una idea brillante A ver. y con Alejo hicimos un poco de magia. ¿El Porque dijimos, bueno, varelense? es una mesa. Entonces vamos a contar un poco la historia a través de la mesa. Dale, dale. ¿Qué hay arriba de la mesa y qué hay debajo de la mesa? Yo les quiero E decir a hicimos- todos que no sé de lo que va a hablar Cefe porque no me lo Obviamente, cuenta nunca. Obviamente, nunca. No porque sé, no sé. el factor sorpresa y Oliván van de la mano. Ah. Entonces tenemos esta placa, que es una placa conceptual, Ah, sí. y que tenemos una mesa. Muy clara, se ve muy bien aparte. Está buena, está copada. Vamos a verle los detalles a la mesa. Tenemos por arriba de la mesa hay novedades. ¿Por qué? Porque tenemos, por un lado, la reivindicación que Pero podría decíamos haber sido una mesa más minimalista para No, entender. no, todo esto. es Es todo barroca, es rococó. tipo, claro, Es todo de Mirta rococó Legrand. para que la gente agarre y haga zoom y mire los detalles. Tenemos a Patricia Bullrich. Sí. Patricia Bullrich, ¿por qué terminó en la mesa ¿Por qué? política? Vos decís, bueno, pues es candidata, es ministra de Seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan gente que sepa de política en Y esta sí. mesa. Entonces, Patricia Bullrich y Francos vienen a cubrir ese espacio, ¿no? Ponerle voz
de grueso político. Al final la casta era necesaria para algo, más o menos. Y sí. Entonces están en la mesa. Alguien más está en la mesa. Porque esta es como la composición de todas las mesas. Hubo una mesa nacional, una mesa de la provincia de Buenos Aires y está la mesa que se empezó a armar con los gobernadores. ¿A quién más ponemos encima de la mesa? A Luis Caputo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que Pero no poner los estaba, números. ¿viste? Luis Caputo está en la mesa de los gobernadores y fue ok. un símbolo muy importante. Sí, porque como le que lo dio sentaron al lado de Franco como diciendo, bueno, yo tengo la billetera. No, porque estamos hablando de las mesas que se realizaron esta semana postelectoral, un poco las consecuencias. ¿Qué hizo el gobierno? Hizo mesas que, bueno, recién hablábamos hablaba yo en la editorial, van a servir o no. Pero si la ampliamos, hacemos una mesa grande de domingo, rococó, con ese estilo barroco, en esa mesa metemos a todos los que se reunieron esta semana, y esto es lo que está mostrando Dani Seifert. Claro. ¿Qué es lo que se está recomponiendo del poder a partir del resultado electoral? Que se incorporó, que se amplió desde la estructura del poder del triángulo a una mesa ampliada. Otra persona que ponemos encima de esta mesa es a Cristian Ritondo. Sí. Porque lo pusieron en la mesa de la provincia, de la bonaerense, pero además va a tener un peso específico más. Ritondo es la voz del PRO aliado y hay una exigencia de que el PRO empiece a avanzar en alguna estructura. Eso es una posición que está latente desde que se aliaron y desde el Pero respaldo escúchame, viejo. estuvieron diciendo, a ver, que iba a ir en, ¿cómo se llama? Catalán como ministro del Interior, ya fue esta semana, pero yo creo que hace un año que están con esto. O sea que No, los es que rumores decían que iba a ser Catalán ministro del Interior. Sí. Desde que cayó el otro, ¿cómo se llamaba? Pose se Pose, calla el jefe de gabinete se fue. y se une el Ministerio del Interior con la jefatura de gabinete. Ahora se desdobla de nuevo. Ya lo sé, pero digo, el rumor de que iba a ir Catalán y que no se tomaba Sí, la decisión Y está que técnicamente el catalán ya lo era en los hechos. Claro, pero digo que las cosas que parece que van a pasar nuevas son las que pareciera que por desidia no pasaron antes, porque todo el tiempo se estaba diciendo eso, todo el tiempo se estaba diciendo que Ritondo va a ir a la Cámara de Diputados como en lugar de Martín Menem, que no sé si se va a terminar tomando esa decisión, pero bueno, lo pusiste en la mesa por algo, porque va a tener alguna Y injerencia. porque el PRO va a tener, hay una intención de que el PRO tome posiciones. No sé si Ritondo puntualmente, pero no es casual que a Ritondo lo hayan puesto en ese lugar. Es también política. Ritondo es Obvio. full política, Total, full política. y tiene una espalda distinta a la que tiene Martín Menem, por ejemplo, para el Congreso. Yo no estoy tan convencido que sea el destino de Ritondo el no. Congreso. Un ministerio porque se abren vacantes, ¿o no? También puede ser un ministerio. ¿Cuáles para vacantes Ritondo. se abren, si lo podemos poner en claro? Bueno, en teoría Bullrich. Bullrich se asume como senadora, Petri. dejaría seguridad. Petri se asume como senador, dejaría defensa. Adorni. Bueno, Adorni si deja la vocería, también sería una vacante para el Legislador. gobierno. Sí, yo esa la veo. Medio difícil. Veremos, pero bueno, ponele que vaya de legislador porteño. Y siempre se habla de algunos que siempre están ahí en el veremos, Cuño Libarona, que sí que no. Incluso el propio Franco se dice que en algún momento le van a dar un poco de aire Claro. a Franco, que está No, cansado. Está por cansado. supuesto, Franco che. viene cansado. Es el único, aparte, que atiende a la prensa, que te contesta un llamado. Es el Sí, único que que le trabaja pone- de político total, Sí, 100%. que le pone sentido común a alguna de las Sí. locuras del propio gobierno. Entonces, bueno, el rol de Franco es. Bueno, también tiene que ver con por eso de Está un poco descansar un cansado, poco. decían, ¿no? Sí, está un poco cansado. Que se Por le había eso también escuchado- lo ponen a Catalán también para tomar que haya un interlocutor más válido, además de Franco, digamos. Que se le había escuchado decir, tengo las pelotas llenas. ¿En Sí, serio? como Mira. como un exabrupto. Muy momento Albinoni. Sí. lo escuché. Perdón, pero lo tengo escuché. las pelotas llenas. Una cosa Y que sí, escuché, Franco, pero puede ser. Puede ser, sería muy Es muy creíble. educado, pero bueno. Sería muy creíble de Franco que ande con esa. Pero mostramos algo más. En esta mesa rococó medio Mirta Legranesca, pusimos 2 floreros. Sí, también, ¿no? Es mucho, Hay 2 chicos. floreros. Mira, Macri tiene que estar arriba del florero parado, no sé. Sí, porque Macri es un florero. Macri es un florero en esta mesa. Porque Patricia Bullrich, que venía de tipo Chicos, querer hay mucho enterrarlo. simbolismo. Estamos en YouTube, ¿eh? Bueno, Macri es el florero. ¿Por qué? porque, bueno, Patricia Bullrich, que lo quería sacrificar ya a Macri, que Macri ya fue, todo, Jubilar. de pronto dijo, ay, estaría bueno charlar con Macri en estos días. De pronto se reenamoró de vuelta. Y dijo, bueno, habría que Chicos, ver no hay que descartar nada, hay y que sumar a su necesitan- fuerza. Necesitan gente claro, lo que pasa es que ahora Macri... Hay que sumarlas, no Vale. matarlas.
Dale, Macri va a dice. decir, Bueno, no, ahora yo ya venganme me a acostumbré buscar. a la buena vida, vení a Claro, buscar. venime a buscar. Y el otro florero era el que vos mencionabas. El otro florero tiene más florecitas chiquititas porque son los gobernadores. Porque la verdad, que llamar a una mesa con los gobernadores y después vetarle la TN, vetarle las leyes que intentaron promover y media invitación rara, ¿no? Por un lado, Les contamos que el gobierno vetó la ley que proponían los gobernadores a través de sus representantes, sí, que se votó, de hecho. que se votó y que se aprobó, y que proponía que los aportes del Tesoro Nacional, llamados ATN, sean de forma automática girados a las provincias en lugar de por discrecionalidad del gobierno. Hasta acá el presidente decía, bueno, le mando un ATN a tal provincia. Teóricamente, estos ATN tienen que ser utilizados para cuestiones de emergencia nacional, y se utilizaban para cualquier otra cosa, pero en todos los gobiernos. O sea, son ayudines que les dan los gobiernos Claro, a los nacionales, a los gobiernos provinciales. claro. Se quería automatizar, tipo ayudín, siempre. El gobierno dijo no. Mm. Y los gobernadores, que ya son como la oposición más sólida al gobierno, están raris. Están raris. De hecho, ahora te voy a entrar en algunos detalles de qué andan haciendo los gobernadores en este escenario. Me gusta porque en la composición que nos quedó justo detrás de los gobernadores quedó tapadito ahí en la esquina Martín Martín Menem, Menem. para que no se note tampoco que está mucho en la mesa. Como está ahí atrás, bueno, estoy acá, me respaldaron, pero calladito. Viste mucho. que él pone muchas, no sé, pero pone fotos de él en el gimnasio en su Instagram, ¿no? Ah, mira, Haciendo no lo tenía tubos. visto, mira. Increíble esto, es Mira, increíble. acompaña de la Son las sorpresa cosas que a mí tiene, me ¿viste? indignan de la política. She-Man chicos. Menem, mira, no lo Sí. sabía. Pero ahora tenemos el debajo de la mesa. ¿Qué hay por debajo de la mesa? ¿Qué ¿Qué decís vemos ahí? He-Man? En vez de He-Man. ¿Eh? ¿Dijiste He-Man? No, Jim Man. She-Man. Hombre gimnasio. Ah, He-Man. Yo que soy de la época de los 70 dije He-Man. No, pensé, y le dijo He-Man. Digo, uy, ¿qué habrá Bueno, que She-Man no, suena raro. Cualquier cosa. Suena raro. Me meto Cualquier en cosa. berenjenales. Yo No, entiendo no. cualquier cosa. Estoy medicada, téngame paz. Bueno, te contaba, ¿qué hay debajo de la mesa? Porque cosas que quedaron por debajo, obviamente que el símbolo más importante de por debajo de la mesa, así como la reivindicación de Martín Menem, también es cierto que por debajo de la mesa quedó Lule Menem. Lule Menem está guardadito. Siempre estuvo medio guardado. Tampoco es que lo veíamos, excepto en la campaña, que aparecían los tres juntos, Ujú. con abrazos fraternos, Karina, Lule y Martín por cualquier provincia. Mm. Como no había muchas sesiones, me imagino que tenían tiempo, Martín digo, pero Lule estaba presente, pero ahora vos decís que no lo van a mostrar más, Bueno, que de va a hecho, dejar de tener no lo poder. metieron en las mesas, no lo metieron en la mesa nacional, no está formalmente ¿Cuál parte. es su cargo concreto en el gobierno? Él tiene un cargo de secretaría por debajo de Karina Milei. No me acuerdo Bueno. específicamente qué, pero es Y bueno, Sarasasa si es con la secretario organización. de Legalitem, subsecretario, algo así. No, Secretarios generales. es Secretario secretario general. Él es secretario de Relaciones Institucionales, una Bueno, cosa, un una cargo zaraza. medio que no se entiende para qué es, pero nada, rosca. Pero que es cobra, un, y es es un cargo rosca. Bueno, quedó por debajo de la mesa. Y abajo de la mesa Perdóname tenemos. que tenga un déjà vu. Recordemos, si pueden ir a verlo, el Oveja Negra de la semana pasada fue o el de la anterior Sí, el semana. anterior. De la Que anterior, hablamos de la que hablamos declaración de la declaración jurada de Lule Menem, que obviamente es la declaración jurada del año pasado, ¿no? Sí, la última que se La presentó. última que se presentó y que me hacía acordar mucho a recién revisando videos de la Nata, cuando la Nata hablaba de los blancos que no le cerraban a los Menem de esa época, la plata que tenía ahorrada Zulemita y Carlos Menem, que no cerraban con los montos que cobraban. Yo, ay Dios, qué déjà vu, Qué qué déjà déjà vu, vu, bueno. qué déjà vu, ¿no? Claro, bueno, el hallazgo de Franco, que Lule era un poco más pobre a cumplir un año de funcionario, así que vaquita para Lule Para Menem, Lule que lo Menem. pusimos debajo de la mesa. Debajo de la mesa te voy a poner unos nombres más y después te voy a contar qué tiene que ver ¿Por con qué? estos. Claro. Expert, uno de los nombres raro que en la mesa de la provincia de Buenos Aires lo subieron a Bondarenko. Está pareja, de hecho, lo reivindicaron a pareja ahí con Ritondo y qué sé yo, pero Expert no está en esa mesa. Mirá. Hay ruido con Expert. ¿Por qué? No sé, le están pasando facturas a Expert por la campaña por todos Desde que lo lados. bajaron a moto. Creo que sí, yo creo que el tema de la moto debe haber influido también, debe haber molestado.
Que se haya escapado en moto en... ¿Cuándo era? La Matanza, ¿no? Claro. Sí, en Loma de Zamora, creo en que. Lomas de Zamora. Ah, en Lomas de Zamora, pero en Budge. Ujú. Sí, bueno, Españuelo se lo tiran por la cabeza a Spert, obviamente lo trajo a Spert al espacio. En un punto se lo están achacando. Y después pusimos unos nombres más. El Gordo Dan y Lilia Lemoine, que te lo voy a contar ahora en un Lilia ratito quedó porque medio silenciada, ¿verdad? Esta semana. algo de eso de ahí, estás bien Ay, rumbeada. contame. Bueno, ahora te cuento, pero te quiero decir un detalle Para, más. quiero pedirle a Tommy, ¿vos querés agua? No, estoy bien. Yo sí quiero. ¿Me servís un poquito de agua? No, porque acá hay pasantías, colaboraciones. Ahí está. No. Y seguimos con la mesa, ¿eh? Con las mesas que se armaron después del fracaso electoral. Quienes quedaron medio por abajo de la mesa, sobre la mesa, tapados. ¿Cómo se configuró el nuevo mapa de poder? Eso es lo que nos está contando Dani Seifert, ¿sí? Y quiénes en ese nuevo mapa del poder se les recortó el poder y a quienes subieron. ¿Viste el típico, los que ganaron, los que perdieron? Pero con un análisis más profundo. Volvamos a la mesa y contame un poco por qué Lilia Lemoine está silenciada o no se la escuchó tanto, gracias Tommy, en estos días. Porque a ver, hay algo que le pasa que tiene una encerrona el gobierno, que es que si vos no podés cambiar ciertas cosas, como por ejemplo, hay una mirada sobre Karina y su entorno. Karina resiste cambiar su entorno, Karina no se puede tocar porque Karina es Milei, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar alternativas. Bueno, hay que buscar voces que respondan a ciertos criterios que hay que modificar. Por eso poníamos ahí debajo de la mesa al Gordo Dan y a Lilia Lemoine. Ahora te voy a contar específicamente eso, pero te quiero contar el último detalle de esta placa, que es, hay un tacho de basura. Y en el tacho de basura encontramos a Ramiro Marra, que Chicos, ya fue tirado de la Lo mesa de desecharon toda rápidamente. decisión. Pero Ramiro Marra, en Ramiro estos Marra días, está en Ibiza. Estuvo en Ramiro Ibiza. Marra, en ¿Volvió? estos días, fue la voz del militante libertario y tiró un par de tweets A ver. que entraron en sintonía con el Gordo Dan, por ejemplo. Hubo un tweet que fue muy viral y que explotó bastante de Marra, que fue Milei escuchanos. Marra tiene una ventaja en la Pero estructura hay unos libertaria. cuantos que están diciendo Milei, Sí, escuchanos. pero O sea, el primero López que lo tiró Murphy. fue Marra. Claro, yo siempre pensaba cuando los entrevistaba, che, ¿por qué no se juntan? Y en realidad no se juntan todos, digamos, los despechados de Milei, pero que a su vez guardan una lealtad con Milei, porque Marra nunca habló mal de él, nunca se opuso directamente, No. nunca reveló Y ningún nunca secreto. se supo por qué bien Lo echaron. lo corrieron. Sí, es un secreto que Karina nunca reveló, que Marra nunca reveló No, Marra públicamente. ni públicamente ni off the record. Y No. es un tipo que nunca dijo nada malo. No. De hecho, el último mensaje fue bastante fuerte de, bueno, limpia el entorno, le dijo. Tipo, limpia el entorno. Le pegó una patada directa a Karina, pero Bueno, al mismo tiempo dijo, escuchanos. Y O sea, también, perdóname, que hubo una carta muy extensa de López Murphy, que bueno, el presidente parece Está peleado con peleado y sin posibilidades de reconciliarse, pero bueno, López Murphy sí estuvo cerca de él, además ideológicamente están cerca, y es Sí. una persona que también sabe de política y que, digamos, es raro que el presidente se haya alejado de tanta gente Ujú. con la que empezó, ¿no? Es como que nosotros empezamos este programa y de pronto, a poco de empezar, ya cambiaste llamo a todos los que están allá atrás de cámara, no sé. Es como que no se respetó ninguna de esas lealtades desde el principio, ¿no? Sí, es cierto. Perdió mucho en la interna, ha perdido mucho de poder propio. O sea, además de ser pocos, quedaron menos por varias acciones del propio gobierno. De hecho, una de las últimas circunstancias que se vio y que fue clara antes de las elecciones es que perdieron 4. Están peleando para tener más diputados y perdieron 4 porque la interna les rompe pedazos. Bueno, pero entonces, en Lilia Lemoine, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora te cuento. Porque Dale, están las... contame, que me agarra ansiedad.
Bueno, ahora te voy a contar porque tenemos el menú de propuestas insólitas que hubo en estas mesas. Qué tranquilo que está Franquito porque sabe todo lo que yo no sé. No, no No, sabe no, nada. no sé nada. No sabe nada porque tampoco le cuento a él. Es lo que traigo. Este es el menú. A ver, El menú insólito de Milei en las mesas. La entrada. La entrada te va a revelar lo que querés saber. qué lanatesco que es todo esto, Obvio, somos Obvio, mi escuelita la amor. nata. Destapemos la entrada que tenemos. Es de entrada callar bocones. Hermoso. Esta es una idea que se habló en estas mesas, Sí. que alguien lo planteó, alguien de la política, alguien del Y sí, con chicos. peso de la política ¿Interno dijo, o che, externo? ¿Interno o externo de la política? alguien que está sentado en esa mesa Pero y chicos, que es representa sentido a la común. política, dijo, Perdón, pero bocones de... bocones nuestros, bocones del Nuestros. oficialismo están hablando, hay que callar bocones. Alguien dijo incluso, nadie puede putear más que Milei. Claro, mi amor. Si Milei dice mandril, vos no podés decir algo peor. Nadie puede hacer eso. Porque, ¿qué pasa? Hay una espiral de que si Milei hace un insulto o una descalificación de cierto tipo, habilita que otro redoble la apuesta y que entonces ese redoble de apuesta se vuelva el discurso de Milei también. Igual, perdóname, pero acá todo comienza con que hay un discurso violento del número uno, que es el presidente, que bueno, el presidente dice que tiene derecho a decir lo que quiera porque es atacado, bueno, así lo siente él y así lo hace. Pero eso después como es también sentido común que se replica para abajo. Lo que pasa es que está bien lo que vos decís. Si decir, bueno, uno de los objetivos del gobierno, callar bocones, van a tener que también regularse para arriba, ¿no? No decir mandriles. O sea. Está bien, pero que sea el límite. Pero de última, el límite es la voz de Milei. Claro, bueno, Nadie puede sobregirarse de Milei. tal Digo, cual. Como le los pasó al escenarios- Gordodán la semana pasada. Bueno, se hablaron de dos casos. El caso de Gordodán con juez fue uno muy claro. Dijeron, bueno, basta de esto. Mm. El llamado que vos contabas, el llamado, tuvo que ver con eso también. A tratar de alinear al Ah, o sea, Gordodán lo que está un llamaron poco para- por afuera, que está jugando a decir yo no respondo más a nadie, ahora digo lo que dicen los pibes. Ese es el discurso del Gordodán que está como haciendo su propia revolución. Bueno, le dijeron, bueno, mira, hablemos estas cosas. Y el Gordán, en ese sentido, parece ser que se alineó. Veremos cuánto dura esa situación. Esa fue la razón por la cual una conversación con Milei mismo según trascendió. Y te decía, el otro nombre es Lilia, porque también se habló mucho de la confrontación de Lilia, bueno, con Pagano, la historia, los papelones de ella y con Pagano. Tapándole la mutuos cámara a en el Pagano, Congreso, que fue- hizo que Pagano después empiece a hablar también. O sea, Sí. le genera todo esto antes de la elección. Le genera todos golpes nuevos por los propios bocones, como le pusiste vos. Errores no forzados. Exactamente, los errores. no Le dio la forzados. excusa. A ver, hay gente que dijo, Lilia Limoine le dio la excusa a Pagano para romper el bloque. Claro. Las acciones, las chiquilinadas que hizo de pararse enfrente de ella en el Congreso, de querer firmarla, todo eso, le dio la excusa perfecta para salir más airosa de una salida que quizás no la tenía tan sencilla Sí. Pagano. Fue funcional. Fue funcional. Y De Moine tiene una terminal distinta que el Gordodán. A De ver. Moine, la última terminal, es Karina. Entonces es como decir, bueno, no podemos romper arriba, empecemos a bajar abajo. Los soldados que empiecen a alinearse y que dejen de fomentar la interna. Está bien, igual medio loco todo, ¿no? Todo, bueno, es lo que se puede. Chicos, Yo te digo, dale. no mates al pero mensajero. estamos hablando de gente que se sienta en esa mesa con los sueldos que le garpamos nosotros, ¿no? Primero, que tarden un montón de meses en hacer lo que ya parecía que iban a hacer con el Ministerio del Interior, que era obvio que se necesitaba llenar, ¿no? Segundo, que callen a los bocones, chicos. Esto llévate la fue lo que habló? marza. A marzo, ¿viste? No, no. Además, si eso te parece poco, mira. ¿Sabes que yo decía, este está boludeando que dibujaba una mesa? Y ahora, No, todo, claro, todo, yo todo venía a el ayudarme esquema. con la editorial, Seifer le dije. Todo el esquema. Vamos a ir. Dejamos atrás la entrada. Vamos al primer plato. Primer plato. Destapamos el primer plato en el menú insólito. Viajar menos fue la idea. Imagínate las cosas. El país depende de estas cosas. Pero esto empezó a accionarse, no se sabía, por una advertencia ya de Karina. Esto es del lado carinista que lo planteó. Viste que no fue a Las Vegas, como se había dicho. Estaba todo medio
caldeado para que Bien. Milei se menemice yendo a un show en Las Vegas. A ver a Fátima. Bueno, no fue a ver a Fátima Eso allá. vamos a hablar y el domingo lo van a poder ver en el programa en Qué Miedo con Fernanda Iglesias. Bueno. Todo Bueno, ahí- material de porque de Fátima en Las Vegas. Perfecto. Bueno, ahí Milei levantó, antes de las elecciones, dijo, bueno, mejor no hacemos este viaje. Esta semana tenía una invitación más a estas convenciones conservadoras, tenía la invitación de Vox para ir a España, no fue. Parece ser que va a tratar de tener más presencia. Milei odia estas reuniones, hay que decir la verdad, odia las reuniones, ya lo intentó hacer esto de las mesas y lo canceló él mismo porque se cansaba y se aburría, pero ahora lo tiene que hacer porque está en juego la continuidad de su proyecto político. Entonces tiene que ponerle el cuerpo. estamos hablando con Daniel Seifert acerca, Tommy, de cuáles fueron las consecuencias de la derrota, ¿sí?, electoral de la semana pasada. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, hizo mesas y fue dando órdenes de cómo proceder de cara a octubre para ganarla, de octubre para hacer, no sé si ganar, pero acercarse más al PJ. En cosas que la verdad me parecen por lo primitivas, Te vas a que indignar. más me indignan. Te vas a indignar. Vamos, después del primer paso, somos muy Chicos, conchetos. toda esta gente, ¿me entienden? Choferes, autos, custodios, salarios, haberes de todos estos funcionarios que a su vez no están haciendo lo que deberían estar haciendo, sentados hablando de estas. Si hablan de estas cosas, Sí. ¿y que falta algo? Entiendo que sí. Vamos al entremés. Entre el plato principal y segundo plato está el entremés. Yo no sabía, mirá, vos Mira, qué fino es que una sos, cosa cómo vas a muy tanto a fina, comer afuera. muy fina la cuestión. En este plato tenemos, mira, una sorpresa, obra pública. ¿Que va a haber? Bueno. No sé si va a haber. Va a haber, Que va a la haber, nombren. pero engaña pichanga. Porque viste que se dijo, bueno, diálogo con los gobernadores, le sacaron el ATN. Bueno, entonces, ¿qué va a haber? ¿Qué quieren hacer? Viste que estuvo Chicos, esta lo mío, foto claro. de esta semana con 3 gobernadores que sí fueron a mostrarse en esta escena. Y lo vemos, decíamos, la otra mesa que están Caputo y Francos, y también, bueno, Catalán, que estrenaba Catalán. su Ministerio del Interior, tuvo 3 gobernadores del otro lado, que fueron Esdero de Chaco, Frigerio de Entre Ríos y Cornejo de Mendoza. que fueron y pusieron la carita. Fueron los que no están en Provincias Unidas. Esdero estuvo ahí coqueteando, pero el resto al parecer no. Como los gobernadores menos opositores al gobierno. Claro, ¿sí? los que quedan. En un momento viste que eran los peronistas, ahora está todo mal con los peronistas. Jaldo y Jalil. Con los jaja, con Jalil y Jaja. Jaldo, jajajajajajaja. Quedó ahí, quedó en la risotada nomás, ahora está todo medio más o menos con ello, pero bueno, lograron que estos 3 gobernadores estuvieran ahí. ¿De qué sea? ¿Por qué te digo obra pública? Porque ¿cuál es la zanahoria que quieren hacer? Y que también porque Claro, alguien lo que hicieron advirtió... en todas las campañas electorales. O sea, hace campaña, pero te doy alguna brita pública para que puedas. ¿O Sí, no? o te la doy para que la hagas vos. ¿Por qué? Porque ven venir que una de las quejas que van a venir de los Claro. gobernadores es, por ejemplo, el estado de las rutas. Es una patada muy fuerte que le vienen. Yo le digo al empezó a gobierno darle que desde gratis, provincia. o sea, charlando conmigo hace un año, les hubiese dicho todo esto que tardó tanto en salir de tantas reuniones. Chicos, es sentido común. Claro. Todo lo que estamos hablando. Bueno, pero hay que obra dar, pública. está bien, lo que van a tratar de hacer es habilitar el traspaso de rutas nacionales y de su control y de sus presupuestos y de su para que puedan ponerse en vigencia licitaciones para arreglarlas hacia las provincias. Esa es una de las ideas que se baraja como canje chiquito de lo que se puede de obra pública. Nada, te estoy diciendo que son insólitas. Yo lo que quiero saber es los cuál es la que análisis. me va a indignar un montón. Bueno, quedan 2. El segundo plato te va a indignar un poco. Destapamos. Llamar a Jorge Macri. ¡Ey! Hola, Jorge. Che. Viste que no lo saludan, que están ahí en la mesa tratando de decir, bueno, tenemos que empezar Chicos. a tener gente que nos atienda el teléfono. Está bien. Volvelo a saludar. Bueno, no lo pueden hacer con su propio vicepresidente esto, por lo menos que lo hagan con el jefe de gobierno porteño. Bueno, es una intentona ¿Con de quién lo se que están hablando. enfrentaron? Lo atacaron. O sea, lo quisieron matar en las elecciones. Bueno, Lo lograron. Le dieron un palazo a Le dieron un palazo. Jorgito, que después terminó alineándose para la construcción nacional. Pero bueno, no hay diálogo en la ciudad, es raro eso, se puede subsanar. Totalmente. Se puede subsanar de alguna manera, creo que hay... Es como empezar a tachar enemigos, ¿no? Y que por lo menos Sí, hay que basta. construir nuevos.
No, claro, tachar Que enemigos. dejen de ser enemigos De y que- pasen a ser amigos. Claro. Claro. Bueno. ¿Lo Y dije el bien o mal? postre. ¿Eh? ¿Lo dije bien o mal? No, lo dijiste bien. lo dijiste bien. Tenemos el postre acá. Te muestro así. Vamos a. Ah, ¿esta es la que tranquila. me va a indignar? Esta es la más indignante, pero te la voy a explicar bien. Nerviosa. Señor director, destape el postre. Indultar a Cristina. No, puede ser. Este tema te lo voy a contar bien. No creo. Esto está hablando de No te creo. el peor escenario para el gobierno. Si el gobierno no puede llegar bien a las elecciones, si el gobierno no puede llegar a los estadios, hubo varios contactos con el kirchnerismo, desde el gobierno Con Olmos. y desde otras partes. Te cuento por qué. Porque, digamos, el kirchnerismo claramente viene diciendo, de hecho, se lo dijeron a Villarruel esta semana, que la única forma de que garanticen la gobernabilidad es con un indulto a Cristina y con una modificación en la Corte Suprema de Justicia. Son las dos banderas que el kirchnerismo duro, que Parrilli anda poniendo, Parrilli y Mayans andan diciendo, acá se habla, solo se indultan a Cristina. Obviamente que el gobierno no tiene ganas de entrar en ese berenjenal, no No lo va a hacer. lo va a hacer. ¿Por qué Creemos se que- pone nerviosa entonces? No lo va a hacer en tanto y cuanto garantice que pueda seguir haciendo su plan. Ya que lo pongan sobre la mesa. Ya que lo estén hablando, a mí me pareció una alerta. Montón. Esto se habló. No quiere decir que se aprobó, que se avaló, sino que alguien en la mesa dijo, che, mirá que el kirchnerismo no tranza, que lo único que quiere es que indultes a Cristina. Ujú. Entonces, la construcción tiene ese pero, que es un pero muy grande, porque habla de un poder en crecimiento. Así que este fue el menú insólito de las mesas que construyó Milei, digamos. Las mesas del poder y sus secretos. Los secretos los conocía Dani Seifert y te los contó acá en La Oveja Negra. Barrida y volvemos con mi pequeño niño Franco Maceo. Bueno, y ahora nos vamos a meter en un tema que es recurrente acá en Border. Venimos siguiendo, pero como ya les dije, después de las elecciones, bueno, toma un cariz distinto porque los intendentes del PJ, como es el caso de Ariel Sujarchuk, han poder debido a cómo se empoderaron, cómo ganaron y fueron votados por la gente en las últimas elecciones. ¿Qué está pasando entonces en Escobar con el bingo? Vos viste que es una Sí. tomada de pelo directamente. Es una toma de pelo por los argumentos que dieron en una apelación reciente, pero primero te voy a contar porque Que dio la quizás- municipalidad. que dio la municipalidad, Cier. Bueno, que dio la la- Bueno, ¿quién portada. es ese? La ese es el señor portada. Ariel Sujarchuk, No. que viene de ganar, se ve que se piensa que está Sos fortalecido y que es malo. inmune después de la victoria y Impune. no asume... ¿eh? Impune. Sí, no, inmune a las críticas. Ah. Inmune a las críticas y, bueno, impune también. Y no asume, bueno, ser pelado, pero le toma el pelo a los vecinos de Escobar con los argumentos que dio en la apelación Cuánta del otro maldad. día. No, Me es que encanta. cada uno le pone un toque, su toque personal Es que a la noticia. los Está argumentos bien, está indignan. bien, si no un bola Indignan, esto. indignan. Mira, el otro con la entrada, o sea, lo hiciste pelado, pobre Este le Sujarchuk. hizo entrada grande. Él era. No, era pelado. pero se estaba bueno, quedando pelado. Bueno, pero se hizo, algo claro, hizo. obvio. ¿Lo siembra? Algo hizo hizo siempre, con su seguro. pelo que creció, Pero le dieron un masaje profundo. Se lo sacó a los vecinos los pelos. fuerza Puede patria. ser, le puso. puede ser. Tomada de pelo. Sí. ¿Qué está pasando Te en doy el el bingo de contexto Escobar? de lo que pasaba, ¿no? En diciembre se votó en el Consejo Deliberante de Escobar, se votó una ordenanza que permitía la edificación de un centro comercial con un bingo adentro y estaba toda esa sospecha de que el bingo provenía de el de Ramallo, el que está en Ramallo, propiedad de Daniel Angelici, y que, bueno, había todo una trama detrás política, mezclada con fútbol, mezclada con inmobiliarias, proyectos de todo tipo, en la que estaban involucrados todo el espectro político estaba involucrado, ¿no? Por un lado, Leandro Gorgeski, que es el que presentó la ordenanza en el Consejo Deliberante. Por otro lado, Angelici, que era el interesado en ocupar, digamos, el lugar y deshacerse del de Ramallo para pasar la licencia. Y bueno, finalmente Ariel Sujarchuk, que le gustan mucho los proyectos inmobiliarios dentro de su municipio y quería, bueno, edificar este centro comercial a todo motor, digamos, para no decir otra cosa.
Todo Eh, culo, perdón. Entonces, bueno, ¿qué pasa? O sea, ahí está la locación. Nosotros Sí, estuvimos ahí va a una ser. vez con los vecinos ahí Sí. alrededor de la rotonda, digamos, por donde está pasando el bondi. Enfrente del McDonald's Ahí estuvimos, y sí. de la IPF. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, como decimos siempre, se votó por unanimidad, ¿sí? El proyecto de la ordenanza se votó por unanimidad y permitía la construcción Esta de es la este centro historia, comercial. ¿eh? Esto Esta es es la historia. lo que se le votó por unanimidad, es Sí. el proyecto que presentó Goroshevsky, que es líder del bloque PRO y Sí. también... Obviamente con la ayuda del peronismo que gobierna, que Claro. lidera Ariel Se Sujarchuk, juntaron porque para tiene la hacer- mayoría. Esos acuerdos Ahí tan se ponen en todo de importantes acuerdo. para la gente. Ahí se ponen todos de acuerdo se siempre. se juntaron todos. ¿Qué pasa? A partir de eso los vecinos empezaron a reclamar. En realidad antes empezaron a reclamar, muy enojados, muchos grupos en las agrupaciones, Asociación de Ruta 26, de todo tipo. Y empezaron a hacer presentaciones judiciales, obviamente, por las irregularidades que tenía todo este proceso y la ordenanza para realizar este proyecto. Dentro de esas irregularidades se encuentran que a 200 metros hay por lo menos 2 colegios, a 50 metros un centro de rehabilitación, donde obviamente también hay gente recuperándose de adicciones al juego, al juego de azar. Estuvimos ahí, ¿te acordás? Estuvimos ahí. Ludopatía. Pasa que no nos dejaron no hacer quisieron. no quisieron dar la cara a hacer la nota, después los vimos en otros medios. Los vimos, sí. Bueno, mejor que hablen, que cuenten sí, que sí. existe realmente el Sí, centro. obvio. Y bueno, entre otras irregularidades también la rapidez del proceso y que los concejales no pudieron acceder a lo que era el proyecto, ¿no? A cómo iba a estar integrado, No, quién ni lo iba a tampoco desarrollar. este estudio de impacto ambiental que Eso, se ese pide, es es otro obligación en todos los proyectos tan importantes, Sí. ¿no? Confiaron, los concejales confiaron. Confiaron. Dijeron, sí, vamos a Ay, es confiar en esto, Navidad, no vamos importa. a probar esto rápido. Alegría, atácate. Lo trajo Papá Tal cual. Noel para Tal Sujarchuk, cual. lindo regalo. A partir de Bien. ahí empieza todo un proceso judicial. Quilombo hubo Sí, ahí. quilombo de todo tipo. Proceso judicial, viene, termina, después de que una jueza de paz, que Tatangelo creo que se llamaba de apellido, lo trató de retener, bueno, por su amiguismo con Sujarchuk, termina en las manos de Mónica Yerbe, la jueza que hoy tiene de nuevo el caso, que en su momento lo elevó a la Suprema Corte bonaerense. La Suprema Corte bonaerense, que obviamente trata sobre todo lo grosso del proceso judicial, está en justamente esto, lo medioambiental. El impacto Finalmente, medioambiental, ¿no? del impacto medioambiental, sí. Finalmente la Suprema Corte rechaza la jurisdicción sobre este caso y vuelve a Yerbe, que hoy lo tiene en sus manos. Y en esos momentos, después de las elecciones y cuando vuelve a las manos de Yerbe, decide apelar. ¿Sí? Decide apelar a la cautelar que le ponía un freno al proyecto este que estaba avanzando de a poco. Se estaba faltando, como nos contaron unos vecinos, se estaban asfaltando en unas calles Sí, internas. parecía en un momento, me acuerdo que vos me contaste que sonamos, era como ya habían empezado a sacar en árboles, a limpiar los terrenos y a asfaltar o por lo menos a hacer la base para poder asfaltar las calles que estaban alrededor del de lugar. las parcelas, claro, las porque encima parcelas. recordemos que una de las parcelas, la 3567, es residencial, no se puede construir ahí. Claro. Y a pesar de eso se Ahí la incluyó vemos en el proyecto. el coso de catastro, ¿no? Claro, 3567. O sea que en esa parcela, habría que cambiar el código urbanístico también. Sí, la rezonificación y todo ese proceso Sí. ya está en la rezonificación. Bueno, chau, Sarasa, papelito, es Navidad. Porque lo hacemos recordemos que rápido, Sujarchuk chicos. le encantan los proyectos inmobiliarios y hizo una rezonificación en donde veía qué le Pero vos convenía, eso lo qué decís parcela. tanto porque ¿qué tenía una empresa? Tiene muchas empresas el hermano, lo dijimos acá, tiene varias empresas. Pero constructoras. Muchas constructoras, otras son fiduciarias, tiene variadito el negocio, algunas siguen en su poder, otras ya las cedió o ya no pertenece a esas empresas, a esos emprendimientos. Y bueno, finalmente se apela y se dan bastantes argumentos que en mi opinión no son para nada serios, ¿sí? En principio hablamos con Mónica Yerbe, esto obviamente lo tenía estipulado que iba a pasar, que iban a apelar. No creo que pensaba que iban a apelar con esos argumentos y dijo, bueno, paso a paso. Por otro lado, el abogado Alonso Carli dijo que acá están intentando con estos argumentos. O sea, se hace larga tratar la de- cosa porque hace un año que los vecinos están tratando Sí. y pagando abogados y tratando de que no pase, de las asociaciones vecinales me estoy refiriendo, ¿no?
que no pase esto. Sí. Es como que no la alargan a la lucha, ¿no? Sí. El abogado lo que dice es, están tratando de tirar la pelota al córner, ¿sí? En esas palabras textuales, y están tratando de hacer de cuenta como que esto es un malentendido. Sí. ¿Por qué dice esto? Porque los tres argumentos, ahí lo vamos a ver, ¿qué indican? En el primer punto, habla del master plan, ¿no? El master plan es todo el proceso ¿Para que qué se va es esto? dando. Esa es la apelación del municipio de Escobar. El municipio de Escobar apeló La cautela. la cautelar, la que medida frenaba el cautelar proyecto. frenaba el proyecto, los vecinos estaban contentos, decían, bueno, lo logramos, y el gobierno dijo, apela a eso, y esta es una parte de la apelación Esa del, es una parte de la apelación. municipio de Escobar. En este caso es lo que lo resume, porque es un decreto que Sujarchuk sacó hace algunas semanas que lo usan como argumento. Ok. Es muy casual el decreto, ¿no? Un Y mira lo que decreto. dice. Mm. Sí, es Entonces un decreto que lo utilizan no es como... la cautelar, es un Sí, sí. decreto. No, Es la la mi- cautelar es lo de la jueza. Claro, pero que lo digo, impuso. esto que te pregunté. Esta es la apelación que tiene dentro el argumento del decreto que presentó Sujarchuk. Claro, se Pero- citan a sí mismos. Se para citan apelar. a sí mismo al decreto. Se usan como jurisprudencia. Claro. Sí. ¿Qué dice? Bueno, en primer punto es el master plan, que es este proceso que se iba a dar para hacer toda la edificación. Bueno, dice, es una conceptualización, ¿viste? No había nada serio en todo ese proyecto. Nah. Es decir, ¿qué Es votaron una idea. entonces? Sí. No Es vayan una en idea, contra de ¿no? las ideas. No había nada Muy serio todavía. hippie No había nada el técnico. argumento. Eso es el argumento para contrarrestar todas estas críticas de no se hicieron estudios medioambientales. Después dice también que las parcelas, en realidad estas parcelas que vimos ahí señaladas, no estaban dentro del proyecto. ¿Cómo No sabes? necesariamente, claro. Pueden ¿Cómo estar sabes? como no están. Este argumento se chocan, en mi opinión. No, en mi opinión no, se chocan, lisa y llanamente. ¿Por qué? Porque dicen, no estaban incluidos estas parcelas dentro del proyecto. ¿De qué proyecto si estás diciendo que no había proyecto? Claro. ¿Me explico? Claro. Entiendo. Entonces, ¿por qué hacen esto? Para tratar de decir, nosotros no teníamos ningún proyecto, por lo tanto no hay por qué tener una cautelar sobre un proyecto que no existe. ¿Y ahora cómo está la cosa? Y ahora, bueno, tienen que responder los demandantes, tienen que responder esta apelación y ahí la jueza va a seguir el proceso judicial. Pero bueno, digo, ¿tiene todavía chances de construirse? chances hay, ahí está el peligro para los vecinos, pero obviamente tiene que ver cómo responden los demandantes, ¿no? Claro. Claro, y cómo acciona la jueza ante esto, ¿no? O sea, el poder lo tiene la jueza, está bueno nombrarla permanente. Sí, ayer. Ayer creo que Eh, hablamos una vez con la jueza. ¿O no? Hablamos y yo hablé para hacer la nota también esta. Y por otro lado, lo que está también es. Hay en la misma presentación que recién decía el decreto, en el último punto se menciona que en un futuro proyecto, en un posible futuro proyecto, se tienen que presentar todos los estudios medioambientales y O eso todos te lo estos hacen en 2 proyectos, minutos. este master plan bien técnico y bien Te detallado. arma la empresa de estudio medioambiental, te la arma el mismo Sujarchuk. Claro, no, pero El hermanito. está aclarando algo que es obvio, que Sí. es presenten los proyectos Preséntelo técnicos, como tiene que presenten el master presentarse. plan como corresponde, Obvio. los estudios medioambientales, que en este caso no se hicieron. Claro. ¿Me entendés? ¿Cómo se puede decir? Está viendo que puede llegar a presentarse un proyecto muy parecido en un futuro y que va a tener que tener todas esas condiciones, por lo tanto se está como avalando a sí mismo Es y como está un esperando decreto. que le dé la razón la justicia para en un futuro construir el bingo que no se está construyendo. Es como un decreto finge demencia. O sea, un decreto Sí, finge acá no hay demencia. nada, podría haber algo, no Y lo- debería haber una causa sobre algo que no existe, pero que podría existir. Tal cual. Impresionante, Lindo, ¿eh? chicos, la profundidad que tiene este programa por sobre todo los streaming, la verdad que es increíble. Vamos a irnos en un ratito al lado B de los resultados de las elecciones del domingo pasado. O sea, si no es viejo, no es viejo porque vamos a analizar ese lado B. Los puntos desconocidos que tal vez no te enteraste que pasaron o que fueron resultado del resultado electoral. Barrida y volvemos. Bueno, y como les dije al principio del programa, vamos a hablar acerca del lado B de los resultados electorales de las elecciones del domingo pasado. Sí, ¿qué pasó? El lado B del
resultado electoral. Es periodismo de datos. Se cruzaron datos Fernando Torres Ulmer y Martín Duré, nuestros periodistas de datos, y este es el resultado. Vamos a verlo en placas. El resultado general, bueno, ya lo conocen. 47 versus 33. 47 en Fuerza Patria y 33 La Libertad Avanza. Somos Buenos Aires, que es como La tercera fuerza. Sí, la tercera fuerza. La avenida ancha del medio. La fuercita. Fuercita, La claro. fuercita. Es 5 como para un tercera fuerza es muy poco. construido por una parte, digamos, medio socialdemócrata, no sé cómo decirlo, progre del PJ. Sí, una parte del PJ, una parte del prodíscolo, una parte del radicalismo que queda. Todos los que estaban un poco Un enojados padre exquisito. con los partidos más fuertes. El 5% somos Buenos Aires. 47-33. Vamos con la otra placa. Fuerza Patria sacó más de 1 millón de votos de diferencia sobre Libertad Avanza. Pese a lo cual, insistimos con que Libertad Avanza sacó el 33% de los votos, que es algo que yo en la semana estaba hablando con un analista. Tampoco es poco. No, tampoco es poco. Para la Perdieron, provincia de Buenos ok, Aires no es perdieron. poco. Tampoco es poco. Para una fuerza que ya contamos Es poco teniendo todos en los cuenta- dislates que tuvo en la campaña. Es poco teniendo en cuenta que estaba en la unidad con el PRO. Claro, lo que pasa es que el PRO, la misma fuerza, el mismo oficialismo se ocupó de medio Sí, romperlo. sí, Era matarlo. un PRO debilitado y el oficialismo nacional, con todos los quilombos que pasaron en la campaña, que Te tiro un dato más. O sea, no es poco el 33%, pero por cómo se distribuye es poco en bancas. En bancas, sí. En bancas es menos de lo que se Sí, esperaba. de porque mucho tuvo menos de lo que se esperaba. muchos votos en lugares donde no consiguió Sí. tener una banca. Es que en muchos casos se daba o se dio que la matanza sacaba mucha diferencia, entonces siempre parece que la diferencia estaba ahí. Ahora la diferencia se dio más distribuida y solamente ganó 2 secciones la Libertad Avanza. Claro. 2 Que secciones no esperaban que sean electorales. tan pocos. Claro, Exactamente. claro. Y lo que te decía Francos, quizá te lo explica la próxima ver. placa. 2021, en comparación con 2025, lo que te vamos a contar es cuál es la diferencia de cantidad de votos que colecta este sector de la política que podríamos decir que es centroderecha, ¿sí? Claro. Juntos por el Cambio versus Avanza Libertad, que era la de Espert, en 2021 colectó el 46% de los votos versus el 33% que yo te decía recién que colectó en 2025 la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con el PRO adentro. O sea, hay un 13%. De gente que iba al PRO o que estaba en la Libertad Avanza que se fue o a Somos o no fue a votar o votó en blanco Yo o creo que en su no sé. mayoría no fue a votar. No fue a porque votar. Estamos hablando de que hay como 2 millones de personas que no fueron a votar, que sí habían ido a votar en 2021 y que con todos estos escándalos de los audios, las coimas, Que no se sintió representada. No que se había un sintió centro que no representada, había. pero bueno, y tampoco iba a ir a votar el peronismo. por eso es muy importante que se reflexione y que se analice todo esto, ¿no? Más allá de lo que hablabas en la mesa, ¿viste? Que parece, por eso yo digo, lo que en las distintas mesas se habló está bastante alejado del análisis de datos que estamos presentando. Siguiente placa. La Libertad Avanza solo ganó en 3 de los 24 municipios del AMBA. ¿Sí? ¿Cuáles fueron esos 3 municipios? Bueno, los clásicos. San Isidro, o sea, acá, nosotros 57% de los votos. Ramón Lanús, Vicente López con el 54% de los votos. María Soledad Martínez. Martínez, también presidenta del PRO. Claro, sí, fue un Presidenta. triunfo. Lo que aportó al PRO en estas elecciones es Vicente. Poneme la placa de nuevo que me falta el tercero. Y el tercero es 3 de febrero con Valenzuela. Valenzuela, 46% de los votos. Así que estos fueron los lugares a donde la Libertad Avanza hizo pie. Recordemos que fue reconocido Valenzuela, ¿no? Su victoria cuando se subió al estrado junto con Milei y con otros dirigentes de la Libertad Avanza el día de las elecciones. Siguiente placa. Otra sorpresa. ¿Qué pasó? El León ganó en la costa argentina. Se tiñó de violeta. Sí. De los poquitos lados que De la arena marrón y Claro. el mar marrón. Salió un violetita. Un violeta. Montenegro ahí. Montenegro fuerte, 52 Que también estaba el otro gran ganador de Era la el Armada. cabeza de lista de la quinta. que también Claro. estaba en el palco el día de la elección y que realmente
son gente que tienen que cuidar, no vayan a pelearse con esto. Claro, de hecho, Montenegro es de los pocos que le ganó una sección. Valenzuela no lo logró en su partido, no en la sección. No en la Claro. sección electoral. El Pero Que General se Pueyrredón, esperaba ganar la primera también y que finalmente la perdió. Sí, claro. claro, ¿se acuerdan que le hice? Y con ganas la Yo la perdió. nota que le hice al nene, no sé, Nene Vera. Nene Vera, Ujú. y que era como que estaba circulando que se ganaba la primera y fue un chasco total. Sí, varios Me Es hago que lados. cargo. Le se están especulaba con preguntando. Julio Zamora. Esa que- especulación me hago cargo yo, el error del análisis. Esa placa, poneme de nuevo, la de la costa argentina, es General Pueyrredón, Pico en punta, Mar del Plata. sería. 52%, Pinamar 51%, que también no estaba manejada por el PRO. Pinamar. Pero, claro, Sí, sí, sí. Necochea 47%, Villa Gesell 36%. Bueno, costa y zona norte, zafada. Siguiente placa. Este es el violeta alternativo de los 3 partidos libertarios que sacaron más de 220.000 votos, es decir, el 2,76. Explica un poquito, Fran, qué es el violeta alternativo. El violeta alternativo en este caso el día de la elección se dio esto de las fotos en Twitter, donde se comparaban unos candidatos de Unión y Libertad, que está entre esos los armados de Kikuchi, que son el libertario que... Como las colectoras, los de libertarios en un poquito Claro, los enojados, libertarios que se pero que quieren enojaron. usar el Sí. violeta para decir yo Los fui libertarios libertario por algún día. afuera. Usaron claro. el violeta, usaron la palabra libertad, la pusieron más o menos cerca a los fiscales y entró casi 3%. Esta Bueno. es una de las razones por las cuales están indignadísimos con el armado de pareja. Que haya permitido que haya un partido liberal o una Unión y Libertad que usaran las palabras del partido y los colores del partido, que no Claro. se hayan avivado de que esto no tendría que haber pasado. Igual con que tenía que- 2,76 tampoco. Bueno, pero Pero- era 36. 2,3, todo suma. Era más Todo. cercano a una diferencia de 10 que... Y sea, eso de lo 15. lo maneja todo el jefe de campaña, que en este caso Claro. Sebastián Pareja, por la Libertad Avanza. Siguiente placa. La tercera fuerza en disputa, Somos Buenos Aires, es la tercera fuerza en disputa, te lo mostramos en la primera placa, habían sacado el 5% a nivel provincial en general, y estos fueron los 4 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires a donde ganó. Saladillo, con el 30% de los votos, Roque Pérez, tampoco arrasaron, ¿no? 35%, Juan General Madariaga 39% y San Cayetano 34%. ¿Qué más nos dice el periodismo de datos? 7 municipios rebeldes que impusieron sus fuerzas locales, los partidos vecinales, Sí. y ganaron sin aparato, sin colgarse de ninguna fuerza nacional. Son Villarino, Coronel Suárez, Adolfo González Chávez, ahí fue cuando era chiquita, 25 de Mayo, Suipacha, Varadero y San Miguel, tierra de los que también, De los de la torre. de los de la Torre, Un que lugar- fueron expulsados también del Claro, Capital que si- Humano. exactamente, si no hubiesen roto ahí, quizá tenían un distrito Un más distrito del más. conurbano libertario. Y pero- van sumando, ¿viste? ¿Viste? 3,76, casi, no, 2,76, casi 3. Otro puntito del municipio ese, anda a saber, y de todos San son Miguel. errores propios. Eso. Exactamente. Todo eso Todos son errores, propios. De no la pasó. Torre, que esta semana nos dejó plantados. Iba a venir, en media hora antes nos avisó. Bien puesto. Se indispuso, Sí, mirá. nos pasó eso. Bueno, ¿alguna otra placa hay? Bien, este fue el trabajo de cruzar datos, periodismo de datos que hacen la dupla de Fernando Torres Ulmer y Martín Dure para Border Periodismo, el lado B de las elecciones. Barrida y volvemos con el otro informe. Una empresa de limpieza que limpia, pero wow, porque viene ganando licitaciones una tras otra y en diferentes gobiernos. La verdad que nos sorprendimos cuando vimos la documentación, cuando me mostró Franco, más la documentación, porque esta es su investigación. Contame un poquito, Franco, ¿de Bueno, quién se limpian trata? tan bien Sí. que es impecable el servicio, ¿no? Se Ahí llama está impecable. la No, palabra. Impecable servicio, bravo. Impecable licitación, impecable servicio. Estamos hablando de impecable limpieza integral SRL, que está, bueno, precedida por Walter Leonardo Pérez y Ese su es como el esposa. CEO. Ah, Sí, con la y su esposa. esposa, sí, Gabriela Pasilivicus, debe ser griega, no sé. Sí, Debe pasivo. ser griegas. Sí. Bueno,
en torno a todo esto que viene pasando con la Suizo Argentino, la denuncia por los audios, las coimas, etcétera, empieza a resurgir el tema de el vínculo de las empresas y los negocios con el Estado, ¿no? Sí. Entonces empiezan a revisar un poquito más en profundidad las licitaciones y encontramos esta empresa que, bueno, obviamente desde hace... Sí, obviamente ya- no tiene nada que ver con Sí, no, es un paralelismo. laboratorios, pero lo que Mm. sí, bueno, cómo el gobierno se maneja con las contrataciones, ¿no? Sí. Y por qué beneficia a quién. O sea, Este es un poco- y otros gobiernos Por del pasado, supuesto. porque esta empresa que cambió varias veces de nombre, me dicen, bueno, que estos cambios de nombres a veces son para evitar algunos temas de cargas sociales, que Claro. tengan una historia... Funden una Claro. y hacen otra. Digo, esta es como una práctica habitual en una general. práctica habitual, es exactamente eso me dijeron. Bueno, desde el 2015 ya viene teniendo algunas polémicas porque en su momento, teniendo una baja cantidad de empleados, empezaba a tener las licitaciones como la del Centro Cultural Kirchner. Ahora lo vamos a ver ahí en la página web. Esta Eh, me encantó porque esto es la vez que vino Obama, que bailaron el tango. Sí. Y ellos lo ponen obviamente como la gran limpiada del universo. Porque, y sí, escúchame, tenés que Era impecable sí. para Obama. impecable para Obama. El día que, ¿se acuerdan que bailó el tango ese día? ¿O No me acuerdo, yo era Sí. pequeño. Pero no bailó. No era, No me Nos tiró. acuerdo. No, Para. un insolente, un insolente. Sí, era pequeño, pero es un insolente. bailó el tango, Sí, sí, Obama, sí. acá me está, Obama. no era Claro. presidente No. Milei, era no era presidente. Ah, era claro, Obama no era presidente. Mirá, Claro. me aporta Fernanda Iglesias, tiene razón. Había sido presidente, vino a pasarla bien. Michelle era. Bailó con Mora Godoy y la gamba arriba le puso Mora Godoy. Ay, tendríamos que tener la foto de eso. Bueno, no importa. Mora Godoy bailó con Obama en el Centro Cultural Kirchner. Pero ¿quién limpió los platos? ¿Quién limpió antes? ¿Quién hizo que el piso del tango Está brille? impecable. Impecable, Le estamos señor. haciendo la Che, le propaganda. estamos haciendo la publicidad regrosa. Para Bueno, no, en serio. ellos lo destacan ahí en el CCK. En el CCK no, en realidad, en la página de limpieza integral, lo destacan ahí en la web como uno de sus hitos. Además tiene 70 clientes, destacan ahí en la página web. Pasáselo a Alejo, porque que este chico sea joven, ¿entendés? No es culpa de nadie, pero bueno. Tiene más de 70 clientes, destacan en la página web. El 95% son organismos o ministerios, organismos estatales. ¿Sí? El O sea, 95% de ellos sus mismos se clientes- exponen, bueno, ¿quiénes son nuestros clientes? Como para decir acá, somos buenos, limpiamos bien. Para el Estado. Para el Limpiamos Estado bien. somos buenos, lo cual, polémico. Tal cual. Para el Estado somos ¿el cuánto por ciento? El 95% son organismos estatales. ¿Habrá una sola empresa buena de limpieza, digo yo? Una sola empresa que... Hay varias ahí por puertos también que estamos Hay mucho viéndola, para, estamos hay mucho pipiándola. para limpiar en el Estado. Hay Exactamente. mucho para Y limpiar. bueno, ¿y qué más encontramos? Bueno, lo que sorprende de esta empresa es que para la cantidad de licitaciones que está ganando y las que ganó, obviamente, y el tamaño que tienen esos servicios, tienen una cantidad de empleados que no coincide, o para los especialistas no coincide, tiene 200 empleados aproximadamente, pero tiene muchísimos de estos clientes a su cargo durante todo el año, que van creciendo y que cada vez son más importantes. Una de las cosas que se destaca también que hay por atrás de todo esto, un poder de lobby dentro del gobierno para llegar cada vez más y escalar cada vez más con los Ujú. servicios que van ganando. Uno de los nombres que más suena es el de Sí. Pablo Benvenuto, que él está en la Secretaría General en planta permanente. ¿La Secretaría General de quién? De Karina Milei. De la Mirá señora Karina vos. Milei. ¿Ahora? Mirá vos. Está actualmente en Oye. planta permanente, ahí Buah. te digo el cargo exactamente. Él es administrador de servicios generales. Para cómo la casta al final se la banca, ¿no? Sí, sí. Se la banca. ¿Y qué siempre las empresas preferidas terminan en el mismo lugar, ¿no? Como que Sí. casi siempre las preferenciales siempre terminan alrededor de Sí, Karina. siempre terminan alrededor. El laboratorio de Karina. favorito, el Wi-Fi favorito. el- Bueno, también con el caso de la Suizo Argentino, perdón, pongo el paralelismo porque es justamente lo más cercano que tenemos. Sí. También se habla de Luis Ricardo, que era el ex director de compras del Ministerio de Salud, que a menos de un año de haber dejado el cargo de director de compras, se fue a trabajar a la Suizo Argentino. Recordemos, esto no se puede hacer bajo la ley, no se puede hacer porque tenés que esperar determinado Ujú. tiempo para ir a una empresa que pertenece al rubro, el que rubro contrataste desde el en la- Estado. claro, sí, sí, que estabas vos trabajando para el Estado, como
Sí. contradictorio. Son límites éticos que... límites, tal cual. Bueno, entonces estamos hablando de una empresa para el panorama que tiene de licitaciones a su cargo chica, ¿sí? Tiene una empresa chica con licitaciones grandes ganadas que cada vez va escalando más. ¿Cómo empezó? Con la del CCK, firmada por De Vido y por Aníbal Fernández en su momento, que fue por unos 249 millones de pesos, una cifra bastante alta para el año del que estamos hablando, sí. y que en ese momento el kirchnerismo, todavía gobernaba obviamente Cristina Kirchner, lo deja durante 1 año, 2 años el contrato, por lo que le cayó a Mauricio Macri. Después fue progresando, fue ganando otras licitaciones, pero con el gobierno de Javier Milei se empezó a profundizar y empezaron a ganar más frecuentemente las licitaciones, ¿sí? Desde que comenzó en diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei, participaron en 55, ganaron muchas de ellas, ganaron muchísimas de estas licitaciones, algunas compartidas, otras en su totalidad, pero las más importantes empiezan en principio con la del Banco de Datos Genéticos. 55... Todo gobierno, todos estamos hablando son organismos del Estado, obviamente. Sí, las que vamos a hablar son Pero licitaciones. estamos ahora viendo el ranking de montos. Sí, yo creo que las más importantes, no tanto por montos, sino por lo que le significa para prestar servicio, ¿no? Algunas tienen sedes, que ahora las vamos a mencionar, por Porque ejemplo. ¿lo que le significa en qué sentido? ¿En que tiene Lo que le significa en personal. Ah, Porque justamente claro, la diferencia el es punto esta. es, ¿puede una empresa con tan poco personal prestar tantos servicios en tantos lados y estar en tantos lugares a la vez? Sí, ¿no? no es tan común que se le den a empresas que sean tan chicas y además que concentre tanto. Claro. Porque ahora vamos a hablar justamente de los lugares del Estado en el que están hoy trabajando. Por ejemplo, estamos hablando de el Banco de Datos Genéticos, que el servicio que prestan durante el año va a ser de 55 millones de pesos. Sí. Esta se licitó en los últimos meses. Después pasamos a la que es... Todos los papeles tenemos, ¿eh? Sí, tenemos todos ahí la documentación. La siguiente que tenés, Alejo, a ver que la leemos desde el... 8 millones de pesos en su Sí. totalidad de la Quinta de Olivos. ¿Sí? De la Quinta de Olivos y ¿De edificios. quién? ¿De Milei o de Alberto era esto? No, esto es en este gobierno estamos hablando. Claro, o sea, quedan proveedores que no sabemos cómo cumplieron durante tantos gobiernos y lo siguen contratando. No decimos que eso sea, no es no es un delito, no es ilegal, pero El lobby sí es ilegal. el lobby en nuestro país es ilegal. Lo decimos porque justamente es rari, es rari, ¿no? Es rari que una empresa chica pueda prestar servicios en tantos lugares importantes, que perdure tanto tiempo, es casi un empleado del Estado directamente. No, y además que tiene servicios importantes, ¿no? Estamos hablando de la Quinta de Olivos. Sí, En su momento recordemos que antes de que Alberto Fernández termine su gobierno, creo que unas semanas antes o un mes antes, decide poner el servicio de todo lo que es jardinería y todo eso, le cae a Milei. Lo mismo con lo que era de limpieza. Ahora el gobierno de Javier Milei, en 2020, creo que a mediados de 2024, decide justamente esto. La licitación de la Quinta de Olivos está repartida. 88 millones de pesos caen sobre... impecable. Claro, para impecables servicios integrales de limpieza. Y después también está la de ENACOM, que son 30 millones de pesos casi, estamos hablando de 30 millones de pesos. Pero vos fíjate que uno dice, 30, 20, 30 para una pyme con pocos empleados. Dale, o sea, ¿por cuánto tiempo? No sé cuánto, ¿qué es? El contrato es por un año, Ah, pero es un año. claro, estamos hablando de No es tienen tampoco. actualizaciones, Claro. y además estamos hablando de solamente algunas de las que ganaron, Claro. y es para ver cómo fueron escalando también en estos Pero lo que calidad de servicio, o en estos pudimos ver servicios. también es que no es que ganan una por año y ese año no ganan más, sino que ese mismo año pueden ganar otra y otra y otra. Y esa mamushka de licitaciones es la que uno se pregunta si pueden cumplirla con la cantidad de empleados y la estructura que tienen. Sí, tal No cual. hay plata, pero seguimos diciendo, hay para algunos, hay un poco más. La polémica ahora también va a surgir, va probablemente a destaparse en las próximas semanas, la del Correo Argentino, porque el Correo Argentino ahora abrió una de las licitaciones para justamente los servicios de limpieza, y el Correo Argentino tiene muchísimas sedes a lo largo de todo el país, por lo tanto le va a caer probablemente una de estas adjudicaciones. Y hay que ver porque algunas fuentes dicen que tiene una presentación de oferta vil. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente tiene
una oferta en cuanto a montos mucho más baja que sus contrincantes, que los otros oferentes. Esto Pero igual es contratada. hay que ver si es contratada. Pero que es demasiado baja para ser real, digamos. Es tan Está baja. justita como para entrar. Viste que esto ya lo las- contamos en algún momento. Como Sí. alguien dice, ni tenés que ir por acá, más o menos. Claro. Un poquitito. Como que fue guiada. Sugerida. Los organismos tienen un presupuesto que lo fijan oficial, a partir de ahí los oferentes van presentándose. Si tiene una diferencia mayor al 30%, ¿sí? Por debajo de lo que es el presupuesto oficial, se habla de una presentación vil, ¿sí? Esto trae como consecuencia que capaz no presentan nóminas de personal porque probablemente esa oferta baja implica que tienen algunos empleados o varios empleados en negro, que no presentan sus cargas sociales, etcétera, etcétera. Por eso se habla de una oferta vil, porque no va acorde a las presentaciones que hacen Claro. los otros oferentes, acorde al mercado, digamos. Esto está pasando y probablemente haya novedades más Hay que adelante. tener prendido, digamos, la alerta, porque, bueno, no son pocos los casos que históricamente, bueno, fueron beneficiados por diferentes gobiernos sin las empresas, conocidas empresas fantasmas. No es el caso, es una empresa que existe, es una empresa que tiene empleados, pero no sé si tantos. Sí. Hay alguna manera extraña en la que se hacen las cosas, pareciera, ¿no? Hay algunas sospechas. No que sea ilegal lo que hacen, no que, bueno, eso, no que sea un delito, pero sí Hay que tenerlo cerca y atento. observarlo porque, Nunca se digámoslo los tres juntos, es rari. Bueno, y así terminamos, la oveja negra, ¿eh? Perdonen, empecé, la verdad como lloro, ¿eh? Es que cada vez que pienso o hablo de Jorge me agarra así el llanto, después me agarra el llanto también cuando me acuerdo de lo internado, después me agarra el llanto porque estoy grande. No cuesta tiempo llorar. Una excusa siempre para el llanto. Parezco Fanny Mandelbaum, está que no la conoce Franco, increíble, una periodista del carajo, que siempre era muy emotiva, emocional, y lloraba cuando hacía sus crónicas en la calle con gente que estaba, bueno, remando alguna. Señores, hasta acá llegamos, esto fue La Oveja Negra, se enteraste de todo, analizamos las cosas, información es un montón, tomate tus días para analizarlo y para verlo. Próximo programa próximo programa el domingo, ¡qué miedo! Con Fernanda Iglesias, política y espectáculos, todo junto, el único programa que hay un poco en donde mezclamos la información de un lado y el otro, así que el domingo a las 19 los esperamos, gracias por estar ahí, like, subscribe, notificaciones, Comenten comments, mucho. like Puteen, and ¿no? subscribe, comments, like and subscribe, gracias, Nos Gracias, vemos. Juli. los quiero Nos vemos. mucho, nos vemos, Nosotros a vos. chao, hasta la próxima.